La psicología positiva, la psicología de las obvias realidades, la psicología de la posibilidad. Estamos en el siglo XXI y el presente nos muestra ante nuestros ojos lo que podríamos considerar un cambio de paradigmas. En el siglo XX, la psicología, así como la psiquiatría, se han enfocado en lo que es la enfermedad mental, lo que son los problemas de conducta. Y sin embargo, los avances han sido limitados. Se han hecho investigaciones en las que se ha invertido mucho dinero, partiendo del diagnóstico, partiendo del problema, enfocando el trastorno, y sin embargo, los problemas esenciales de la humanidad continúan. En los últimos 50 años, el hombre ha creado más inventos, obras y sistemas que en el resto de su historia. Pero eso, aun cuando ha mejorado sus condiciones materiales de vida, no ha resuelto los problemas esenciales. No es más feliz. La pobreza intergeneracional continúa rondando. La familia sigue desintegrándose. Los códigos éticos, morales y espirituales están siendo sustituidos por un comportamiento hedonista, enfocado a la búsqueda del placer inmediato y con ello evitando la responsabilidad. Áreas importantes como la educación están siendo atacadas por nuevos sistemas de valores que en su intento por darle más espacios de libertad al ser humano, en vez de ayudarle a mejorar su toma de decisiones, lo está llevando al punto de perder el control, la autodirección ante los impulsos, ante los caprichos que se quieren resolver inmediatamente. Ahora los maestros han perdido poder para guiar y enseñar. De igual manera, los padres, al enfocarse en el verbo tener, están más empeñados en adquirir a través del trabajo y el dinero cosas que criar con amor y lógica, que fundamentar el carácter de sus hijos, que fortalecer aspectos importantes del carácter, como son las emociones, el sistema de creencias. La familia pasa más tiempo frente al televisor, al celular, a la pantalla, a la computadora, que consigo misma. Los nuevos entretenimientos están destinados a seguir separando al hombre de los suyos y entregar nuestro tiempo, es decir, la vida misma, a la conquista de los medios a costa de los fines. De ahí entonces que vemos ese deterioro de la vida familiar, social, educacional,
moral, laboral y espiritual, a cambio de más tiempo que se pierde en el entretenimiento hedonista, el juego alienante, rutinas desbalanceantes y esa frenética busca del placer, sin poner límites, sin medir las consecuencias. Nacemos con el poder de aprender y ser, o acomodarnos y ceder nuestro potencial a las obvias realidades. El desarrollo del potencial individual, grupal y organizacional demandan una dinámica que posibilite un cambio integral avanzado que nos mueva a un nuevo nivel. El doctor Stephen Covey, antes de morir, en su libro El octavo hábito, enfatizó que estamos pasando por la era del conocimiento y la información. Y pronosticó que la siguiente era es la de la sabiduría. Pienso que no se equivoca. Pero además que esta nueva era a la que nos encaminamos va a ser una era polarizada. Por un lado va a ser una era de sabiduría, pero por otro lado va a ser también una era de necedad, insensatez, antivalores. De ahí entonces que al polarizarse la sociedad, algunas personas van a continuar frenéticamente buscando experiencias que les traigan esos momentos de placer sin mediar las consecuencias. Y por otro lado vamos a encontrar mentores, coaches, mostrándonos mejores caminos para pasar del bien ser al bien hacer, luego al bienestar. En la guerra de los 80 experimenté una guerra civil. Me tocó en esa época formar una generación de jóvenes, participar en esa formación y al ver cómo nuestra juventud estaba siendo destruida por una guerra, sus familias estaban siendo atacadas y de un día para otro en una familia llegaba el ejército o llegaba la guerrilla, asesinaba a los padres y estos jóvenes quedaban huérfanos, enfrentando un futuro incierto. Y entonces, al pensar en esa situación, hicimos una serie de investigaciones en la Universidad de El Salvador y descubrimos lo que llamé la teoría de las obvias realidades. Cómo la adversidad corroe y lleva a las personas hacia
la rebeldía, una rebeldía ingenua o un sometimiento que no abre futuros. Ante esa situación, el hecho de que cuando una persona llega a un punto de estrés en el que pierde la fe y es agobiada por el temor, la duda, la incertidumbre, la tendencia de la persona es rebelarse agresivamente ante su realidad o someterse, esclavizarse, esconder la cabeza en el hoyo como el avestruz. Y en ambas circunstancias, ceder su potencial ante las obvias realidades. En aquella época, la década de los 80, me planteé la pregunta: ¿cómo generar un contrajuego ante estas situaciones? Si las obvias realidades son parte de nuestra vida, es decir, existe una oposición en cada decisión que tomamos, ¿qué hacer para preparar a una juventud para enfrentar un futuro incierto? El primer principio que descubrí y que puse en práctica con estas jóvenes fue: veranos fáciles preceden a inviernos difíciles. De ahí entonces que el camino para hacerle frente a un futuro incierto comienza con la preparación. La preparación física, mental, relacional, espiritual. Recuerdo que en esa época, siendo orientador de un grupo de jovencitas, en un centro educativo en el que por 15 años estuve laborando como psicólogo escolar, desarrollé como parte de ese principio de la preparación que precede al poder y a los resultados que necesitamos, desarrollé lo que llamé el ciclo de aprendizaje para la acción o CAPLA. El CAPLA entonces era el camino para alcanzar una preparación, para elevar la respuesta, para anticiparnos ante nuestras obvias realidades. Recuerdo que en esa época enseñaba Psicología 1 y 2 a este grupo y les enseñaba las bases para entender el comportamiento humano, para entender aspectos tales como el aprendizaje, la inteligencia, el carácter, la personalidad, y cómo aspectos como tales como la motivación, la actitud, acompañan el proceso de pasar de la necesidad de impulso y deseo al objetivo y meta. Enfaticé en esa época la necesidad de ser fuertes, de explorar las fortalezas de su carácter y usarlas para resolver su vida física, mental, relacional y espiritual. Recuerdo que en cierta ocasión, al estudiar las bases biológicas del comportamiento, les dejé una tarea: preparar macros cortes del cerebro humano real, de manera que pudieran tener un contacto directo con lo que es el cerebro humano, sus partes y cómo cada parte
del cerebro humano es responsable de una función de nuestra conducta. La reté a realizar la tarea y luego formar un laboratorio en donde íbamos a estudiar la parte biológica de nuestra conducta. Se formaron en grupos y cada grupo, enfrentando el mismo problema, pensó: ¿cómo obtener un cerebro humano real? Un grupo fue a la Universidad Nacional, a la Facultad de Medicina, y pidió apoyo para la tarea, pensando que en la Escuela de Medicina habían suficientes cerebros como para que les obsequiaran uno. La respuesta fue: ni nosotros los estudiantes de medicina tenemos acceso a eso y la capacidad de tener un cerebro humano real que nosotros podamos usar. Pero les dijeron en la Facultad de Medicina: hagamos algo. Consigan ustedes el cerebro y nosotros les vamos a enseñar a hacer los cortes de manera que ustedes puedan presentar las funciones principales del sistema nervioso y cómo están conectadas esas funciones con las partes biológicas de nuestro cerebro. Ese grupo de señoritas había resuelto la mitad del problema, pero necesitaban la materia prima, el cerebro. ¿Qué creen que hicieron ante esa situación? Un grupo se fue al Hospital General, pidió una cita con el director. ¿Quién la recibió? A estas señoritas. Y les preguntó: ¿en qué puedo servirles? Ellas entonces le hablaron del proyecto que tenían y la necesidad de disponer de un cerebro real para la actividad. El director firmó una hoja y las mandó a la morgue del hospital, al Hospital Rosales. Ya en la morgue y leyendo la nota del director, el encargado les dijo: ¿qué necesitan? Ellas le explicaron: un cerebro. Y él les preguntó: ¿de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano? Y ellas les especificaron: de un adulto estaría bien. Y entonces el encargado de la morgue buscó un cuerpo de una persona fallecida y se los entregó. Ellas iban preparadas con un bote, un frasco en el que lo iban a introducir, y les habían explicado que necesitaban llevar una sustancia para conservarlo, para que no se deteriorara en ese momento. Ellas iban preparadas. Después de entregarles el cerebro, el encargado de la morgue les pregunta: ¿y no quieren algo más? ¿Un hígado? ¿Un riñón? ¿Un corazón? Ellas sonrieron y le contestaron: no, suficiente, esto es lo que necesitamos. El segundo grupo se fue al cementerio y se reunieron con la persona que dirigía el cementerio, plantearon su objetivo, y qué interesante que algo que cualquiera diría: eso es imposible de lograr, ellas usaron su poder de persuasión, el poder de la palabra, y recordaron un principio que les había enseñado. La gente más poderosa del mundo es la que sabe pedir. Me encontré a uno de los dos grupos y emocionadas me dijeron: ya obtuvimos el cerebro, vamos a la universidad ahorita para que nos orienten en la siguiente parte de la tarea.
Al final, ninguno de los grupos fracasó. Todas cumplieron con la tarea. Ese proyecto entonces me llevó a pensar, ¿cómo enfrentar nuestras obvias realidades? La respuesta, a través de nuestro potencial. Todos tenemos un potencial, pero vivimos en una sociedad donde se enfatiza el problema y nos quedamos clavados en el problema. Se enfatiza la limitación, se enfatiza el no se puede. Y entonces nosotros operamos a partir de nuestras debilidades y no a partir de nuestras fortalezas. En mi proceso que le he llamado el CAPLA, el ciclo de aprendizaje para la acción, recuerdo que cuando comencé el año y empecé a enseñar psicología a ese grupo, yo ya era profesor de la Universidad Nacional. Y siendo el psicólogo escolar del colegio, acepté como parte de mi función enseñar a ese grupo psicología. Pero viendo que estaban experimentando adversidad en su vida, las circunstancias que les rodeaban eran adversas, decidí que si las quería preparar para la acción, para un mundo real, ellas necesitaban desarrollar un carácter tenaz. En la década de los 90 escribí 2 libros. Uno titulado Esfuérzate y sé afirmativo, en donde desarrollé un modelo de carácter que básicamente se centraba en 3 factores claves: la identidad a través de la autenticidad, la interactividad a través de la comunicación asertiva y la capacidad de enfrentar nuestra vida real a través de una conducta afirmativa, esto es, positivo en el presente y optimista de cara al futuro. A esto le llamé la pirámide de la gestión personal. Y entonces trabajé el carácter, la estructura del carácter, la gestión del carácter. A medida que fui desarrollando este modelo y fue creciendo, la autenticidad la acompañé en el nivel personal con la responsabilidad. La asertividad la acompañé en el nivel interpersonal con la confiabilidad. Y la afirmatividad la acompañé en el nivel interpersonal y transpersonal de la disciplina y la perseverancia. Y entonces desarrollé lo que le llamé el tangram conductual, los 7 factores de un carácter tenaz, que en el presente sería un carácter resiliente. En ese momento, entonces, sin proponérmelo, estaba desarrollando un modelo conductual, al que ahora le llamo la psicología de la posibilidad. En el presente estamos en una revolución del comportamiento. Y esa revolución está siendo liderada por hombres como Martin Seligman, el pionero de la psicología positiva. Él, en la década de los 90, comenzó también su proceso de construir lo que hoy se llama la psicología positiva. Universidades como la Universidad de Pensilvania, Carolina del Norte, Yale, Harvard,
Nos están hablando de la psicología positiva, de la psicología de la felicidad. En Harvard, un psicólogo de origen judío está en el momento desarrollando uno de los cursos más importantes de la universidad. En Yale está la doctora Lori Santos desarrollando un curso sobre psicología de la felicidad basada en la ciencia del bienestar, que se ha popularizado como el curso que tiene más demanda en la universidad. Y ella incluso, al ver el éxito de este campo emergente, de esta revolución, en donde estamos ya dejando de ver lo negativo, sino viendo lo positivo, el potencial de la persona, ella decidió usar las plataformas online y lanzar su curso al mundo. Yo me he certificado en su curso, así como me he certificado en el programa del doctor Martin Seligman, que está formado por 5 cursos, una especialización en los fundamentos de la psicología positiva. Me he certificado con la Universidad de Carolina del Norte con su curso también de psicología positiva. Y al conocer la psicología positiva, entonces redescubro mi modelo que surgió en la década de los 80 en la guerra civil. La teoría de las obvias realidades y la psicología de la posibilidad basada en la formación de un carácter tenaz. La tenacidad nace de la fe. Creer, yo creo, tiene que ver con creer y crear. Cuando yo creo, inicio el proceso de construir mi identidad. Luego, introduzco la responsabilidad y aprendo a tomar decisiones. En el plano personal, entonces, la fe, la autenticidad, la responsabilidad construyen lo que llamaría en mi endoliderazgo, mi liderazgo personal, el autoliderazgo. Pero en el plano interpersonal, entonces, mis relaciones, mi telaraña social se construye a través de mis conversaciones. Y un elemento importante, entonces, es la asertividad. La habilidad de poder decir lo que pienso, siento y deseo que suceda sin agredir y sin ser agredido. La asertividad entonces me posibilita construir esa telaraña y construir credibilidad a través de lo que el coaching ontológico llama las conversaciones para la acción. Pedir, prometer, ofertar, cumplir, producir satisfacción. Eso me mantiene en la mesa de las oportunidades. Sobre esa base construyo confianza, autoconfianza, aprendo a confiar en otro, soy digno de confianza. Y entonces, esa mezcla sobre la base que he construido me posibilita transitar sobre mi telaraña social. Y de esa manera, al igual que este grupo de señoritas, aprendo a resolver las circunstancias de la vida, sean estas una guerra civil, un divorcio, una pérdida del trabajo, un problema de salud, etc. Y luego en el nivel transpersonal, mantengo una visión afirmativa. Esto es positiva en el presente y optimista de cara al futuro.
Y esa visión hacia la que me muevo la acompaño de disciplina y perseverancia. Esto es la psicología de la posibilidad, basada en la teoría de las obvias realidades. Y esta dinámica se basa en 4 potenciales. En el pasado se ha dicho que la única constante es el cambio. Pero el doctor Stephen Covey descubrió otras 2 constantes: los principios y el cambio. De entonces que para el doctor Covey, el potencial, los principios y el cambio son 3 constantes claves del desarrollo. Pero mi experiencia de la guerra civil, esas jovencitas enfrentando obvias realidades como la muerte de sus seres queridos, como un ambiente diario tapizado por explosiones de bombas, se va la energía, disparos, aún alrededor del centro educativo, huelgas, inestabilidad social. Al enfrentar esas circunstancias que llamamos obvias realidades, descubrimos la 4ª constante: la oposición. Si queremos desarrollar un modelo que responda a las circunstancias reales que enfrentamos y que vamos a enfrentar en el futuro, debemos entender que existe una oposición en cada decisión que tomamos. Que la vida no responde a mis deseos. La vida va a condicionar lo que yo quiero, va a bloquear, va a limitar, va a ponerme condiciones de cumplimiento para entonces entregarme las oportunidades. Esa es la realidad. Y entonces la psicología de la posibilidad reconoce el principio fundamental de las obvias realidades. El principio fundamental de la oposición. Si tú no tienes poder, si tú no te preparas, vas a ser arrasado. Porque no podemos evitar que en la vida lleguen las tormentas, los huracanes, los tsunamis. No podemos evitarlo, solo podemos estar preparados para que cuando lleguen, desarrollar nuestra mejor respuesta y confiar que esa respuesta nos va a permitir sobrevivir, superar y fortalecernos ante la obvia realidad. Entonces, la psicología de la posibilidad se enfoca en el desarrollo del potencial, partiendo del ser, el bien ser, que posibilite moverme hacia el bien hacer. Y del bien hacer llegar al bien lograr y luego al bienestar. Cada una de esas constantes es apoyada por una variable. El potencial con la creación de posibilidades. Tú puedes tener un coeficiente intelectual de genio, pero si no usas tu inteligencia para crear posibilidades, crear futuros, serás consumido por tus obvias realidades. La oposición.
La oposición, entonces, requiere que tú eleves tu respuesta, actúes con calidad, cumplas las exigencias de calidad que tú esperas que los otros cumplan contigo. Imagínate que tienes un hijo que está enfermo y vas al hospital y descubres que en ese hospital el 10% de las personas que entran a ese hospital se mueren. ¿Qué pensarías? ¿Dejarías a tu hijo que está enfermo en ese hospital? Y ahora imagínate al director que te dice, nosotros somos un buen hospital, tenemos uno de los porcentajes más altos del país, tenemos un 10% de defunciones, y eso es alto, estadísticamente hablando. Tú, como padre, no te vas a conformar con un 90% de éxito, tú vas a esperar un 100%. De ahí entonces que la oposición demanda que nosotros elevemos nuestros estándares, que hagamos las cosas bien desde la primera vez y de ahí en cada ocasión. Y ese es un estándar de cumplimiento que va a permitir que la oposición y el potencial se junten y te ayuden a resolver la vida y a la vez te fortalezcan para enfrentar los retos que el mañana presentará. Potencial y oposición. Crear posibilidades y cumplir exigencias de calidad alta. Pero la tercera constante son los principios. El doctor Stephen Covey creó un modelo centrado en principios. Y él explica que los resultados son gobernados por leyes naturales, que necesitamos descubrir, que necesitamos llevar a la práctica para elevar la respuesta. La respuesta es eficacia, lograr lo que nos proponemos. Es eficiencia, lograr lo que nos proponemos al menor costo posible. Es efectividad, lograr el resultado y a la vez alcanzar el máximo impacto en las personas, en los clientes que reciben ese resultado. Efectividad. Eficacia, eficiente, eficiencia, efectividad. Logro, optimización, impacto. Logro, optimización e impacto. Entonces nosotros necesitamos desarrollar principios de efectividad. Y el ciclo de aprendizaje para la acción, el CAPLA, es un proceso de adquirir nuevas maneras de hacer las cosas, mejores maneras de hacer las cosas, para finalmente llegar a la cuarta constante, el cambio. El cambio requiere un proceso, preparación, mejora continua, ir en busca de la oportunidad y luego hacer las cosas correctas en el momento del máximo impacto, el timing. A ese cuarto paso le llamo precoto. Preparación, kaizen o mejora continua, oportunizar, ir en busca de la oportunidad y timing. Actuar en el momento justo para lograr el resultado deseado. Esta es la psicología de la posibilidad. ¿Qué piensas? ¿Te sirve este modelo? Si es así, sígueme. Mi canal de Obvias Realidades, donde podrás entender mejor este modelo.